Bueno y fiel. Pónganse de pie, hermanos, en esta hora y abra su Biblia. Vamos a meditar una pequeña homilía de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a buscar en la Biblia el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Y vamos a leer en Hechos 2, el versículo 37. Pero miren, mientras ustedes buscan eso, ahí en la pantalla nos van a poner el texto lema de este año 2023, ¿se acuerdan? Está en Jeremías 29:11. Amén. Vamos a citar lo que dice ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Amén, gloria a Dios. Ahora sí, vamos al libro de los Hechos, en el capítulo número 2 del libro de los Hechos. Hay un pasaje muy hermoso ahí en las Sagradas Escrituras, versículo 37. Hechos 2, 37 y 38. Cuando usted lo tenga, me lo indica con un amén. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Oremos a Dios, hermanos. Dios amantísimo y buen Padre, en esta hora, Señor Dios poderoso, nos acercamos al trono de tu gracia. Señor, reflexionamos en esta palabra, en este pasaje de la Biblia, pidiéndote, Dios, que tú, Señor, en tu gracia, en tu misericordia, hables a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Usa mis labios, Señor, y mi vida para poder hablar este consejo bíblico. Te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Ocupe su lugar, amados hermanos. Gloria a Dios. Este es un pasaje muy hermoso de las Sagradas Escrituras. Es un texto que forma parte del relato que sucedió el día de Pentecostés, después de que, si usted lo recuerda, que el Espíritu Santo descendió y que el apóstol Pedro predicó un sermón ungido y poderoso de parte de Dios, respaldado por la unción del Espíritu Santo, hermanos. Entonces nos lleva la palabra de Dios, nos lleva precisamente a este pasaje donde la gente empezó a hacerse esta pregunta de ¿qué haremos? Amén. Se compungieron de corazón. Llegó hasta lo más profundo de su mente y de su corazón las palabras que el apóstol San Pedro predicó en aquella ocasión, y la gente fue tocada. Me gusta mucho el pasaje, el verso 37, porque empieza con la frase al oír esto, ¿verdad? Al oír esto. ¿Sabe usted, hermano, que la fe en la vida del ser humano viene a raíz de oír? A veces está uno en problemas, está uno en necesidades, enfermo, está una persona desahuciada con una enfermedad ya terminal, y alguien viene y le dice: oye, ¿sabes tú que en tal lugar hubo una sanidad? En tal lugar o en tal iglesia están orando por los enfermos y Dios está haciendo milagros.
Entonces ahí empieza a crecer una fe, ¿verdad? De igual manera, hermanos, es en la situación de la salvación, no solamente en la sanidad, sino en la salvación. Dice la palabra de Dios que el Señor tocó los corazones y las mentes de las personas que estaban oyendo el mensaje que el apóstol Pedro les estaba predicando. Amén. Pedro, y fíjese, no les estaba predicando bonito, porque eso es otro. Pedro les estaba diciendo, los estaba confrontando con su verdad. Ese Cristo que fue crucificado, vosotros lo matasteis. Era lo que les estaba predicando el apóstol Pedro, ¿verdad? No les estaba hablando solamente palabras bonitas o de esperanza. Ese Cristo que murió en la cruz, ustedes por su dureza de corazón, ustedes lo crucificasteis. Pero la palabra fue tan clara y tan poderosa, bajo el respaldo y la unción del Espíritu Santo, que la Biblia dice que sus corazones fueron compungidos, se dolieron. Amén. Pedro explica de que más que un hombre, Cristo era el Mesías, el cual ellos por ignorancia y por maldad lo habían crucificado. Gloria a Dios. Y esta palabra, hermanos, llega a la mente, como les digo, y al corazón de ellos, porque la palabra de Dios tiene esa capacidad, tiene ese poder, tiene esa fuerza de llegar a las vibras más sensibles de la vida del ser humano. Y en la Biblia encontramos algunos ejemplos. Por ejemplo, encontramos en Hechos 16:14 el ejemplo de Lidia, que aquella mujer que como resultado de haber escuchado las palabras del apóstol Pablo, ella fue y se sentó ahí nada más para ver de qué estaba hablando ese predicador itinerario. Y dice la Biblia que cuando escuchó el mensaje del apóstol Pablo allá a las orillas de un río, entre una gente que estaba ahí, dice que el mensaje llegó a su corazón, ¿verdad? Abrió su corazón y ella recibió a Cristo en su vida. ¿Cuántos dicen amén? También tenemos en la Biblia el caso en Hechos 10:44, el ejemplo de lo que sucedió en la casa de Cornelio. Ahí se nos dice que mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos aquellos que estaban reunidos ahí. Amén. Y porque estaban atentos al sermón que el apóstol Pedro estaba predicando. Amén. Todos y cada uno de nosotros que nos consideramos cristianos y que asistimos con regularidad a la casa de Dios, estamos en la iglesia porque un día escuchamos un mensaje, hermanos, que nos trajo esperanza, que nos trajo convicción, que causó un cambio en nuestra vida, que revolucionó nuestra manera de pensar y de ser, y que nos hizo entender de que la forma en que estábamos viviendo no era la correcta, sino que teníamos la necesidad de buscar de las cosas de Dios. Y eso lo hizo solamente, hermanos, escuchar, el oír el mensaje. La Biblia lo dice, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Dice el texto, no quiero extenderme mucho, pero dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Yo me fui al diccionario, entiendo el término compungir, pero como quiera fui a buscar qué significaba en español la palabra compungir, y encontré que viene del latín, que significa punzar. Fíjese qué interesante es esto. Entonces la idea es que al escuchar las palabras de Pedro, aquella gente fueron de cierta manera punzadas, como que recibieron una estocada en su alma.
algo que traspasó con una punta su conciencia. Aleluya. Hermanos, cuando uno decide hacer un cambio radical en nuestra vida y decidimos hacer a un lado, dejar de lado la vida de pecado, eso solamente lo puede hacer el poder de la palabra de Dios. Aleluya, esa palabra que cambió tu mente, que cambió tu corazón, que cambió tu vida entera y el rumbo de esta. No estamos aquí por buenos consejos. No estamos aquí o no vinimos a la iglesia o no servimos a Dios porque si no nos regañan. O alguien vino a la iglesia porque lo regañaron. No, venimos porque tenemos la convicción de que es el mejor camino a seguir. Tener temor de Dios. Amén. Y dejar que Dios conduzca, hermanos, bajo su perfecta voluntad, los designios y los caminos de nuestra vida. Amén. Se compungieron de corazón. Lo que ellos experimentaron no fue una simple emoción pasajera, una especie de cosquilleo, sino fue un fuerte, hermanos, sablazo que taladró lo más profundo de su alma. Qué tremendo, ¿verdad? Gloria a Dios. Los consejos de tus padres no te pudieron cambiar. Los reclamos y regaños de tu esposa, hombre varón, no te pudieron cambiar. Las disciplinas de los papás al joven rebelde o a la señorita rebelde no la pueden cambiar. Lo único que tiene la capacidad, el poder para cambiar la vida del ser humano es este bendito libro que es la palabra de Dios. Obedecer, acatar los principios, los estatutos, hermanos, que nos marca la palabra de Dios en este libro que se llama las Sagradas Escrituras, es lo que tiene el poder para cambiar la vida del ser humano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Se compungieron. Compungir significa dolerse, experimentar remordimiento de conciencia cuando se comete algún mal. Amén. Gloria a Dios. Dijeron a Pedro entonces y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Ahí es cuando viene el verdadero cambio en la vida de la persona. Cuando siente la necesidad de un cambio. Porque hay mucha gente que dice: yo creo en Dios, yo tengo temor de Dios. Hay gente que dice: yo sirvo a Dios, pero sigue teniendo una vida de pecado. Sigue metido en los vicios. El hombre sigue teniendo 2 mujeres o 3. O la mujer sigue viviendo una vida escondida, ¿verdad? Con acciones que no son agradables delante de Dios. Pero no se trata de eso, amados hermanos. Se trata de que cuando uno acepta y recibe la palabra de Dios en su corazón, siente la necesidad de hacer un cambio radical. Por eso estas personas les dijeron a Pedro y a los apóstoles: ¿qué haremos? Amén. Esto significa: ¿hay algo en nosotros que podamos hacer para remediar esta situación? Estamos mal delante de Dios, reconocemos y entendemos que no estamos viviendo correctamente delante de Dios. Entonces se preguntan: ¿cuál es la parte que nosotros nos toca para que las cosas en nuestra vida cambien? Todo ser humano necesita, cuando se acerca a Dios, hermanos, necesita cambiar. Necesita ser transformado. Tenemos el ejemplo del carcelero de Filipo, allá en Hechos 16:30.
les dijo a Pablo y a Silas, los apóstoles del Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Se tiene que hacer algo, hermanos. Hoy en día, el concepto secular es que cuando una persona muere, todo el mundo se va al cielo. Se van al cielo los buenos y van al cielo los malos cuando se mueren. Sirva o no sirva a Dios, tenga temor de Dios o no, haya vivido una vida piadosa o de pecado, todo el que se muere los mandamos para el cielo, ¿verdad? Fallece alguien sin Cristo, ya está allá con Diosito. No, discúlpeme, es duro y es difícil, pero la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo hombre. La Biblia dice que hay un solo camino para llegar al cielo y ese camino es a través de recibir a Cristo en su corazón y servirle con toda obediencia e integridad. Es hacer a un lado la vida pecaminosa, los vicios y las tentaciones y consagrar su vida al servicio de Dios, al amor de su esposa, esposo y su familia. Esa es la forma de llegar al cielo. ¿Qué haremos? Y dice la Biblia que Pedro les contestó, es muy simple. Hay gente que piensa que va a llegar al cielo pagando. Al cielo no se llega con dinero. Hermanos, Pedro les dijo, arrepentíos. Amén. Arrepentirse. Entonces por eso es importante observar que ellos querían saber lo que tenían que hacer, porque probablemente en las mentes de ellos estaba hacer una penitencia, pagar algún dinero, ayudar al templo, ofrecer algún sacrificio, elevar algún tipo de plegarias o oraciones, o ofrecer largos ayunos y penitencias, ¿verdad? Pero sin embargo, la exhortación del apóstol Pedro fue muy distinta a lo que ellos estaban esperando. Él les dice, arrepentíos. Es lo único que tienen que hacer. Amén. Ahora, ¿qué entendemos? Ya para terminar, ¿qué entendemos por arrepentimiento? Primero, reconocer nuestro pecado. Hay personas que piensan que todo el mundo está mal menos él o ella, según sea el caso, ¿verdad? Todo el mundo tiene defectos menos yo. Yo les he platicado el caso de una señora en una iglesia de edad mayor. El ministro predicaba el mensaje, el pastor predicaba el mensaje y venía la hermana y le decía, qué hermoso sermón, pastor, muy adecuado para los jóvenes y las señoritas que andan tan perdidas. Ah, bueno, pues decía el pastor, bueno, qué bueno que lo vio así. Al siguiente domingo, el pastor otra vez predicaba y venía la señora y le decía, qué tremendo sermón, pastor, muy adecuado para los hombres, varones que son tan desordenados. Ah, muy bien, pues qué bueno. Al siguiente domingo venía otra vez después del sermón y le decía, pastor, hoy sí se voló la barda. Este mensaje está perfecto para las mujeres y mamás jóvenes que son tan desobligadas, tan desordenadas, no cuidan de sus hijos. Total, los mensajes eran para todo el mundo menos para ella. Un día, esta historia cuenta que se vino una gran tormenta allá en ese pueblo y la única que llegó al culto fue ella. Nadie asistió. Y el pastor dijo, suspendo el culto, pero Dios le habló en revelación y le dijo, aquí la tienes solita, te la puse en charola de plata. Y dijo, no hago el culto. Y predicó para ella sola. Y predicó como si la iglesia estuviera llena, con inspiración, con unción, con
respaldo bíblico, textos, pasajes de la Biblia, ejemplos. Predicó tremendo, como si la casa de Dios estuviera a reventar. Se acabó el sermón, el culto, y el pastor se bajó para saludarla. A ver ahora qué le iba a decir. ¿Verdad? Dijo, aquí la pesqué ella sola. Y cuando la saluda le dice la mujer, pastor, qué tremendo sermón, qué gran enseñanza, qué gran predicación. No cabe duda que usted habla de parte de Dios. Y el pastor, y la mujer le dice, lástima que no vino nadie. Total, ni así le llegó, ni así le pegó, ¿verdad? Muchas de las veces tuve que usar toda esta ilustración para decir esto. Muchas de las veces hay gente que lamentablemente tiene ese concepto de que todo mundo tiene defectos, todo mundo está mal, alguien está equivocado, menos él o ella. Hermanos, nosotros nunca vamos a poder ser salvos en forma genuina y recibir a Cristo en nuestro corazón hasta que no reconozcamos nuestras faltas. Yo tengo faltas, tengo errores, tú tienes faltas, tienes errores. Aunque no digan amén. Amén. Todos tenemos faltas y errores, los cuales tenemos que entregar a los pies de Cristo y pedirle al Señor con todo nuestro corazón que nos perdone, que tenga misericordia de nosotros y que nos cambie. ¿Verdad que sí? ¿Puede decir amén a eso? Entonces, el arrepentimiento es primeramente reconocer que somos pecadores y faltosos. Es experimentar pena, dolor por el pecado o la vida alejada de Dios que estamos viviendo. Otro punto muy interesante y muy importante es confesar nuestros pecados delante de Dios. La Biblia no me dice que me tienes que confesar los pecados a mí, a Él. Dios es tan grande, Dios es tan ético, tan maravilloso, que solamente que tú hagas una oración personal delante de Dios y le digas, Señor, reconozco que he fallado, que soy faltoso, reconozco mi situación, Señor, alejada de ti. Yo te pido que me perdones y que me cambies y que me hagas una nueva criatura. Es todo lo que se necesita. Que reconozcas tu falta y confieses tu pecado delante de Dios. Y otro cuarto paso es tener la disposición de abandonar el pecado. Amén. Abandonar la vida de pecado. Tienes que abandonar el vicio, tienes que abandonar todas esas acciones pecaminosas, todo ese comportamiento que tú sabes que a Dios no le agrada. Dios nos ha capacitado con una conciencia. Y la conciencia, hermanos, Dios nos la puso ahí para que nosotros entendamos lo que es bueno y lo que es malo, ¿verdad? Y esa conciencia debe de estar sometida a Dios. Esa conciencia te va a hacer entender lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Entonces tú y yo tenemos que tener la capacidad y la disposición de abandonar el pecado. Y quinto, sentir el deseo de humillarnos delante de Dios, entregarnos a Él y obedecerle. Obedecer al Señor. Así de sencillo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué haremos después del mensaje de Pedro? Dijo la multitud. Y Pedro les dijo simplemente arrepiéntanse y el Señor tendrá misericordia de ustedes y traerá perdón de pecados a su vida. Póngase de pie, por favor, en esta hora, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios. Adoramos y glorificamos tu nombre. Cierre sus ojos unos momentitos, ahí donde